en el transcurso de la clase. La primera pregunta es acerca de la epidemiología de la enfermedad vascular cerebral. Señale la respuesta falsa. Inciso A, la mortalidad general por enfermedad vascular cerebral mostró un descenso desde el año 2000 hasta el año 2008. Inciso B, el estudio Premier mostró una mortalidad por enfermedad vascular cerebral a 30 días de 15%. Inciso C, la enfermedad vascular cerebral a nivel mundial representa la tercera causa de muerte. Inciso D, de los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral, predomina la prevalencia de infarto cerebral. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para enfermedad vascular cerebral isquémica y hemorrágica? Primera opción, tabaquismo. Segunda, alcoholismo. Tercera, hipertensión arterial. Cuarta, dislipidemia. Y por último, la hipoglicemia o hipoglucemia. Siguiente pregunta. Acerca de la prevención primaria de enfermedad vascular cerebral, señale la respuesta correcta. Inciso A, la incidencia de enfermedad vascular cerebral se duplica cada 10 años a partir de la edad de 20 años. Inciso B, para la prevención de la enfermedad vascular cerebral, la meta es una presión arterial sistólica menor a 140 y una presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Inciso C, en la población afroamericana e hispanoamericana hay una menor incidencia y mortalidad de enfermedad vascular cerebral. Inciso D, en pacientes diabéticos se recomienda mantener una hemoglobina glucosilada mayor al 7%. Iniciamos el tema en sí. La definición de enfermedad vascular cerebral de acuerdo a la OMS es la siguiente. Es un déficit neurológico focal de inicio agudo específicamente atribuible a la afección cerebrovascular que persiste por más de 24 horas. Por supuesto, quedan fuera de esta definición los casos de muerte súbita antes de ese tiempo, o si el desarrollo de los síntomas o la evolución de la enfermedad es interrumpida por una cirugía. En este caso, pues lo más común son los procedimientos intervencionistas, como es la trombectomía endovascular, ¿sí? Y si no es atribuible a algún otro proceso patológico, como una crisis convulsiva, un tumor cerebral, un episodio de hipoglucemia, una encefalopatía metabólica o incluso alguna somatización, ¿sí? De algún paciente que presenta una crisis nerviosa. Por supuesto, aquí entra en controversia pues la isquemia cerebral transitoria, porque la isquemia cerebral transitoria generalmente su definición son síntomas que duran menos de 24 horas. ¿Sí? Entonces, haciendo esa aclaración, pues es la definición de la OMS. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad vascular cerebral? En general tenemos 5 tipos con fines de estudio. El ataque isquémico transitorio, que es el que les acabo de mencionar, que los síntomas generalmente se resuelven en menos de 24 horas. El infarto cerebral, la hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea y la trombosis venosa cerebral. Vamos a contestar la primera pregunta. La epidemiología de la enfermedad vascular cerebral, de acuerdo a los diferentes estudios que se han realizado, como en el primer estudio sobre incidencia de enfermedad vascular cerebral en México, se estima que ocurren 230 casos por 100,000 habitantes mayores de 35 años y hay una prevalencia de 8 casos por 1,000 habitantes. La tasa global de casos fatales de pacientes hospitalizados por esta enfermedad es de 34%
alcanzando inclusive hasta el 50% en la enfermedad vascular cerebral. Esto de acuerdo pues a la revista mexicana de neurociencias del 2010, ahí enunciada, ¿sí? Se realizó un estudio que se llama PREMIER, que es el Registro Mexicano de Isquemia Cerebral, mostrando una mortalidad a 30 días del 15%, misma que incluso aumentó hasta 30%, o sea, al doble en un año. La importancia de la enfermedad vascular cerebral a nivel mundial, pues, está dada porque es en general la tercera causa de muerte, con cerca de 5 millones de defunciones anuales, solamente superada por la enfermedad coronaria y el cáncer. Bueno, ahora está el COVID, pero bueno, antes del COVID son estas estadísticas y se consideraba en este tiempo la tercera causa de muerte, ¿sí? Y por lo tanto, la enfermedad vascular cerebral es un problema de salud pública tanto en México como a nivel mundial, ¿sí? La mortalidad general atribuible a la enfermedad vascular cerebral mostró un patrón de ascenso, ¿sí? Desde el año 2000, donde se reporta alrededor de 25 casos por 100,000 habitantes y como cuarta causa, y hasta el 2008, que aumenta hasta 28 por 100,000 habitantes y ya constituye la tercera causa. Entonces, por lo tanto, pues en general se ha visto un ascenso en lugar de un descenso. En México, en el año 2013, esta enfermedad representó la tercera causa de muerte entre la población mayor de 65 años, ¿sí? Con 445 defunciones. Y en la primera década del siglo XXI, el 40% de las personas con ictus isquémico fueron mayores de 75 años. Esto pues generalmente se debe pues a la arteriosclerosis que se va presentando conforme avanza la edad. La prevalencia de los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral, esto por supuesto basado en un estudio de 2,000 pacientes, como está aquí enunciado, siendo el 55% mujeres y 45% hombres, con una edad promedio mediana de 64 años, es el siguiente. El ataque isquémico transitorio constituyó el 5%, el infarto cerebral, pues prácticamente la mayoría, el 52%, seguido por la hemorragia intracerebral, que es cerca del 30%, la hemorragia subaracnoidal alrededor del 10% y más el porcentaje más bajo, la trombosis venosa cerebral, del 3%. ¿Cuáles son las causas de los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral? Basados en el mismo estudio que ya enuncié, se encontró que el infarto cerebral va a estar dado por arteriosclerosis o aterosclerosis en alrededor del 15%, por un cardioembolismo alrededor del 25%, por la enfermedad de pequeños vasos, que son las pequeñas ramas que se van tapando principalmente conforme avanza la edad, alrededor del 20%, y otras causas alrededor del 5%, y todavía, como ustedes pueden ver, hay un porcentaje muy alto del cual no sabemos su causa, es la causas indeterminadas, pues alrededor del 35%. Entre las causas de la hemorragia intracerebral, la principal es la hipertensión arterial con un 67%. Después están las malformaciones vasculares con alrededor del 8%, la angiopatía amiloide con un 4%, y así vamos de los trastornos hematológicos como la hemofilia u otras, el 4%.
Otras causas alrededor del 8% y todavía también un 10% en el que no sabemos la causa. Las causas de la hemorragia subaracnoidea, pues la principal es la ruptura de un aneurisma cerebral, con alrededor del 85%. Luego le sigue la hemorragia subaracnoidea llamada perimesencefálica, que generalmente es benigna y pues no es de origen, en general se considera que no hay ruptura de ningún aneurisma. Ese es el diagnóstico diferencial que debemos de hacer en algunos pacientes. Otras causas es el 2% y también una causa indeterminada pues alrededor del 5%. Y entre las causas de la trombosis venosa cerebral, pues siempre debemos de recordar el puerperio y el embarazo, que constituyen alrededor del 50%, el uso de anticonceptivos, que anda alrededor del 13%, otras causas el 17%, y también un porcentaje importante que no sabemos, alrededor del 23%. Acerca del pronóstico, a 30 días basados en este mismo estudio, hubo una recuperación excelente, alrededor del 41%. Ahorita vamos a ver la escala de ranking, ¿sí? Con personas que tuvieron secuelas leves o moderadas, alrededor del 18%, secuelas graves en el 20%, y también una defunción, pues, también importante, ¿verdad? Alrededor del 20%. Entonces aquí tenemos ya las respuestas de la primera pregunta en base a lo que acabamos de revisar acerca de la epidemiología de la enfermedad vascular cerebral. Señala la respuesta falsa, ¿sí? Entonces la respuesta falsa es esta: la mortalidad general mostró un descenso. Ya vimos que no hay descenso, al contrario, hay un ascenso. Esta es la escala modificada de ranking para enfermedad vascular cerebral. Como ustedes pueden ver, va del 0 al 6. Entre más baja, pues el paciente está mejor. El 0, recuperación completa, síntomas leves. Va aumentando la discapacidad hasta la defunción con el número 6. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para enfermedad vascular cerebral isquémica y hemorrágica? Para eso, pues vamos a estudiar los factores de riesgo de la enfermedad vascular cerebral. El factor de riesgo vascular más importante para ambos tipos de enfermedad vascular cerebral, tanto isquémica como hemorrágica, es la hipertensión arterial sistémica en el 60 a 65% de los pacientes, ¿sí? De ahí la importancia, ¿verdad?, de controlar un paciente hipertenso, ¿sí? La mayor frecuencia de hemorragia intracerebral está en relación estrecha con la prevalencia elevada de hipertensión arterial en la población mexicana. De acuerdo a una encuesta nacional de salud, la prevalencia de hipertensión es de 42.3% en adultos mayores de 20 años y alcanza hasta el 60% entre la edad de 50 a 60 años y por supuesto hasta 70% en mayores de 60 años. Generalmente, pues la mayoría de los pacientes mayores que vemos nosotros con una enfermedad vascular hemorrágica son por esta causa, ¿sí? Y en pacientes jóvenes, pues es generalmente los aneurismas. Entonces, pues aquí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para enfermedad vascular cerebral isquémica y hemorrágica. Vamos a ver pues, los tipos de enfermedad vascular cerebral relacionados con la edad, ¿sí?
Ya mencionamos que la frecuencia de enfermedad vascular cerebral isquémica va a aumentar generalmente con la edad. La hemorragia intracerebral se mantiene con la misma frecuencia en todos los grupos de edad, solamente cambia la causa. La hemorragia subaracnoidea y sobre todo la trombosis venosa cerebral se presentan principalmente a menor edad, generalmente en personas en edad laboral, ¿sí? Y los casos de hemorragia subaracnoidea y trombosis venosa cerebral son más frecuentes en las mujeres. Por supuesto, los antecedentes de una enfermedad vascular cerebral previa, la diabetes y la fibrilación auricular se relacionan con eventos cerebrovasculares isquémicos, dado que esto nos indica que hay un daño previo en la circulación. La diabetes, pues por supuesto, va a dañar también la circulación, y el embolismo de una fibrilación auricular, pues generalmente va a ser hacia el cerebro. Por supuesto, si tenemos un paciente con una aterosclerosis en otros territorios, por ejemplo, que ya tuvo alguna isquemia cardíaca o que ya tuvo algún problema periférico, se va a asociar con casos de una enfermedad vascular cerebral isquémica con mayor frecuencia, ¿sí? En el 15% de las mujeres en edad reproductiva, el evento cerebrovascular se va a asociar al embarazo, al puerperio, y en particular, como ya mencionamos, con la trombosis venosa cerebral. Entonces, cuando ustedes vean una trombosis venosa cerebral, hay que pensar siempre en una mujer que habitualmente en edad reproductiva. Continuando con los factores de riesgo de la enfermedad vascular cerebral, por supuesto, los pacientes mayores de 75 años con infarto cerebral, a excepción de la fibrilación auricular y la hipertensión arterial sistémica, la frecuencia de factor de riesgo como obesidad, tabaquismo, alcoholismo y dislipidemias se observaron con una frecuencia mucho menor en comparación a lo reportado y bien conocido en pacientes menores de 75 años con enfermedad vascular cerebral isquémica, ¿sí? Por supuesto, si nosotros conocemos todos esta epidemiología, pues nos va a permitir pues tener cierto grado de prevención, ¿sí? Ya sabemos que no vamos a evitar el infarto cerebral, ¿sí? Pero pues tratar de que se presente lo más tardíamente posible, ¿sí? Y tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Por lo tanto, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular deben de identificarse lo más pronto que se pueda, ¿sí? Y se deben de tratar adecuadamente para reducir la incidencia de la enfermedad vascular cerebral isquémica, principalmente en mayores de 60, ¿verdad? Ya mencionamos, pero ya mayores de 75 años, pues prácticamente tiene una frecuencia muy alta. Acerca de la prevención primaria de enfermedad vascular cerebral, señale la respuesta correcta. ¿Cuál es? Para la prevención de EBC, la meta es presión arterial sistólica menor a 140 y diastólica menor de 90. Así es, correcto. Eso es lo más importante. Recuerden, la presión arterial siempre debe tener una vigilancia estrecha en estos pacientes. También tenemos en la prevención primaria de enfermedad vascular cerebral, tenemos factores de riesgo no modificables, ¿sí? Entre ellos está la edad.
La edad es el principal factor de riesgo no modificable para enfermedad vascular cerebral. La incidencia se duplica cada 10 años a partir de los 55 años. La enfermedad vascular cerebral es más frecuente en hombres. Los hombres tienen mayor incidencia según la edad, a excepción de los grupos de entre 35 y 44 años y mayor de los 85 años. También hay otros factores de riesgo no modificables, ¿sí? Por ejemplo, en estudios de Estados Unidos se ha observado que las personas de origen afroamericano e hispanoamericano presentan una mayor incidencia y mortalidad por enfermedad vascular cerebral. También la presencia de antecedentes familiares de enfermedad vascular cerebral se ha asociado con un riesgo más elevado de enfermedad vascular cerebral. Pero hay otros factores de riesgo modificables que entran en la prevención primaria, ¿sí? Entre estos tenemos pues la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo. Volvemos a repetir, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para la enfermedad vascular cerebral después de la edad, tanto en la isquémica como la hemorrágica. El riesgo de enfermedad vascular cerebral pues va a ser hasta 5 veces superior entre los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Y esto se ha visto a partir de cifras superiores a 115/75. En la presión arterial existe un incremento lineal del riesgo de enfermedad vascular cerebral, siendo ya muy quisquillosos, ¿sí? Entonces, entre los factores de riesgos modificables para la prevención de enfermedad vascular cerebral en la población general, la meta es la presión arterial, es mantener la presión sistólica menor a 140 y la diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Ya saben que son las cifras convencionales que se toman para pensar que un paciente ya es hipertenso. Los pacientes con diabetes también tienen una mayor susceptibilidad para el desarrollo de arteriosclerosis o aterosclerosis y por lo tanto tienen una mayor prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia, por lo que aumenta el riesgo de la enfermedad coronaria. La enfermedad vascular cerebral aumenta entre 2 y 6 veces en pacientes diabéticos y hasta el 9% de las recurrencias están directamente también relacionadas a la diabetes. Por lo tanto, entre los factores de riesgo modificables, se recomienda también en los pacientes diabéticos mantener una hemoglobina glucosilada menor al 7%, ¿sí? Ustedes saben que este es un estudio que nos permite ver si un paciente está controlado o descontrolado. Entonces, el objetivo es que sea menor al 7%. En pacientes con diabetes, que ya tienen diabetes y aparte son hipertensos, es más estricto, se debe ser más estricto el control de la presión arterial y el objetivo es mantener cifras menores a 130/80, ¿sí? A diferencia de las que ya habíamos mencionado, 140/90. En estos pacientes es muy probable que vayamos a tener un evento, entonces deben tener un mejor control. En México, según los resultados del estudio Premier, el tabaquismo como factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral se asoció a la presencia de isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral en alrededor del 16.5%. También pues tenemos el tabaquismo pasivo, ¿sí? La exposición en el hogar, que también ha sido relevante, ¿sí? Muchas veces estamos en alguna reunión, hay personas fumando. Ese es el motivo por el que pues ahora se ha tratado de que haya las salas de fumadores y no fumadores, porque pues debido a este factor de riesgo.
Entonces, la asociación con tendencia lineal entre la intensidad de la exposición al tabaco y al riesgo de enfermedad vascular cerebral global, pues es importante. Por lo tanto, este también es un factor de riesgo modificable. Se recomienda el abandono del hábito tabáquico, ya que también con esto se va a reducir considerablemente el riesgo de sufrir los diferentes tipos de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Por supuesto, la disminución del riesgo de enfermedad vascular cerebral va a ser proporcional al tiempo de que se deja este hábito, ¿sí? Una revisión sistemática demostró una reducción de la mortalidad hasta un 36% en pacientes con enfermedad coronaria que abandonaron el tabaquismo. Continuando con los factores de riesgo modificables en relación al alcoholismo, un metaanálisis demostró una relación no lineal entre la ingesta de alcohol y el riesgo de enfermedad vascular cerebral, pero en general esto se va a relacionar por la cantidad que se ingiere de alcohol. Por ejemplo, el consumo de menos de 12 gramos al día de alcohol o menos de una bebida al día mostró una disminución significativa del riesgo de enfermedad vascular cerebral. Entonces, en poca cantidad puede ser benéfico. Pero el consumo de más de 60 gramos al día o de más de 5 bebidas al día incrementó significativamente el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Para infarto cerebral incrementó de 31% hubo un incremento de 31% con la ingesta de más de 60 gramos al día, para que se den una idea. Otro de los factores de riesgo pues, que se debe tomar en cuenta es el uso de los anticonceptivos orales, ¿sí? Que aquí vemos algunas cifras, han salido muchos anticonceptivos tratando de disminuir estos riesgos, pero de todas maneras, en general, pues hay un riesgo en las personas que utilizan los anticonceptivos. Y pueden ver pues las diferentes generaciones de los anticonceptivos tratando de disminuir estos riesgos. Se recomienda, por lo tanto, informar adecuadamente sobre los riesgos asociados a la enfermedad vascular cerebral y el uso de anticonceptivos orales y de la terapia de sustitución hormonal en mujeres posmenopáusicas. Cuando tenemos ya una paciente que presentó una trombosis venosa cerebral, pues definitivamente tenemos que suspender los anticonceptivos y buscar otras opciones. Pregunta acerca de la prevención primaria de enfermedad vascular cerebral, señalen la respuesta correcta. Bueno, es la que ya contestaron. Ahora vamos a hablar de la prevención secundaria. La prevención primaria se refiere a alguien que nunca ha tenido una enfermedad vascular cerebral. La prevención secundaria se refiere a una persona que ya tuvo un evento y tratamos de que ya no vuelva a repetir, ¿sí? Por supuesto, el tratamiento de la hipertensión arterial es la intervención más importante en la prevención secundaria de la enfermedad vascular cerebral, ya que es un factor de riesgo independiente y el más importante. Aquí enuncio el estudio post-stroke llamado PATS, que es el primer estudio de gran magnitud que ha mostrado la efectividad del tratamiento de la hipertensión arterial para la prevención de la enfermedad vascular cerebral. También se han hecho múltiples estudios, como
El estudio Progress, que también demostró lo mismo, que el tratamiento adecuado de la hipertensión en la prevención secundaria de la enfermedad vascular cerebral. Otro metaanálisis de ensayos clínicos confirmó que el tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo de recurrencia de enfermedad vascular cerebral después de un evento previo de una isquemia cerebral transitoria. Este estudio ha mostrado hasta una reducción del 30 a 40% de enfermedad vascular cerebral en sujetos con hipertensión arterial y que se encuentran bajo tratamiento, por supuesto, bajo tratamiento adecuado. Entonces, esto nos indica que la terapia farmacológica en el paciente con cifras altas de presión arterial debe iniciarse en los primeros días posteriores al evento vascular, cuando la presión sistólica sea mayor o igual a 140 o la presión diastólica mayor o igual a 90. Pero aquí cabe aclarar que cuando tenemos un paciente con un evento isquémico, también no conviene bajar la presión en forma tan rápida, porque también el organismo se defiende tratando de llevar la mayor cantidad de sangre hacia el cerebro. Y si bajamos mucho la presión arterial, también se puede extender el infarto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también de ir controlando poco a poco estas cifras. Se recomienda iniciar, por supuesto estamos hablando de prevención secundaria, se recomienda iniciar tratamiento antihipertensivo en los pacientes con infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria no tratados previamente, después de los primeros días posteriores a la enfermedad vascular cerebral, cuando la presión arterial sistólica sea igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica sea igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Se debe reiniciar el tratamiento antihipertensivo después de los primeros días en pacientes que ya están diagnosticados previamente con hipertensión arterial y por supuesto que hayan tenido un evento isquémico. Volvemos a repetir las metas de tratamiento en relación a la reducción de las presiones arterial sistólica y diastólica. Son inciertas y deben individualizarse, pero de acuerdo a los estudios, las metas son una presión arterial sistólica menor de 140 y una diastólica menor de 90. Para pacientes que tienen infartos lacunares, que generalmente son pacientes ya mayores de 60 a 75 años, puede ser razonable mantener una presión arterial sistólica menor de 130. En los pacientes de edad avanzada, la mayoría generalmente tienen presiones arteriales sistólicas hasta de 160, 180. Entonces aquí se ha visto que también esa presión arterial sistólica hay que tratar de mantenerla en esta cifra. En relación también a la prevención secundaria, pues entra la terapia antitrombótica. ¿Sí? Para eso pues se han hecho múltiples estudios y en los que se ha visto estos resultados, a excepción de los pacientes con fibrilación auricular, donde por supuesto está indicada la anticoagulación. ¿Sí? En los demás casos no hay diferencia entre el uso de ácido acetilsalicílico y la terapia anticoagulante para reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad vascular cerebral isquémica. Por supuesto, cuando se utiliza anticoagulación también hay riesgo de que se transforme el infarto en hemorragia. ¿Sí?
La elección del agente antitrombótico pues se debe individualizar en base a los factores de riesgo, el costo del medicamento, la tolerancia, las interacciones farmacológicas, la función renal y por supuesto si el INR cuando se utilizan los anticoagulantes. Para los pacientes con infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria con fibrilación auricular paroxística persistente o permanente, o a aquellos en los que se ha iniciado tratamiento con anticoagulantes, se recomienda mantener un INR de 2.5. Si los pacientes que tienen fibrilación auricular, pues están mandando coágulos incluso a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, ellos sí, en esto sí hay que tener mucho cuidado porque si no se tiene una anticoagulación adecuada, pues el paciente generalmente va a presentar nuevos eventos de isquemia, ¿sí? En pacientes que se ha presentado un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria sin una causa identificada, pudieran tener efectos, alguna alteración cardíaca transitoria y por lo tanto se recomienda un monitoreo cardíaco ambulatorio hasta por 30 dentro de los primeros 6 meses del evento en busca de una fibrilación auricular paroxística. Hay pacientes que ya, bueno, ya ahora ya los anticoagulantes pues los tenemos también por vía oral, ¿sí? Pero hay pacientes en que a veces no es posible o hay alguna contraindicación y en estos casos se necesita o se debe de utilizar por lo menos antiagregantes como el ácido acetilsalicílico o la aspirina. La adición de otro antiagregante como el clopidogrel a 75 miligramos generalmente por día a la terapia con aspirina puede considerarse, ¿sí? Se podrían asociar los dos medicamentos. Incluso hay presentaciones que los traen asociados. Para la mayoría de los pacientes que tienen un evento isquémico y además tienen una fibrilación auricular, es razonable iniciar la anticoagulación oral dentro de los 14 días posteriores al inicio de los síntomas neurológicos. Muchas veces la aplazamos estos días por el riesgo de que se pueda transformar el infarto en una hemorragia, ¿sí? Como está acá enunciado, ¿sí? Entonces, puede retrasarse hasta 2 semanas, ¿sí? El inicio del anticoagulante. Y en estas 2 semanas generalmente usamos antiagregantes. También otra opción, pues en estos pacientes que no podemos usar la anticoagulación oral, se puede usar una heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina principalmente es la que se está usando, ¿sí? Y en general son pacientes que la toleran adecuadamente, con poco riesgo de hemorragia. Incluso la enoxaparina pues se usa mucho como profiláctico de que se pueda presentar alguna trombosis después de la cirugía. Bueno, vamos a ver algunas causas cardíacas potenciales de embolismo, ya que es una de los motivos o de las causas principales de infartos grandes, principalmente a la arteria cerebral media y por lo tanto con alta mortalidad. Entonces, entre las causas cardíacas que pueden tener indicación de tratamiento con anticoagulantes están estas que hay que tomar en cuenta en la historia clínica cuando ustedes se enfrentan a un paciente en la sala de urgencias principalmente. Entonces hay pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, un paciente que tuvo una fiebre reumática de joven y se le dañó una válvula cardíaca y lo tuvieron que operar y le hicieron una valvuloplastía. ¿Sí? Pacientes que tienen trombosis ventricular izquierda,
Esto se puede diagnosticar por medio de ecocardiografía, pacientes con cardiomiopatía dilatada, ya que tienen una insuficiencia cardíaca crónica, lo que ya mencionamos, la enfermedad valvular reumática, o pacientes que tuvieron un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Que debido a esto, pues ya el corazón no funciona adecuadamente. Entonces, todas estas patologías tienen indicación de terapia anticoagulante por el alto riesgo de embolizar, principalmente es el cerebro. ¿Cuál es la terapia antitrombótica? ¿Sí? En pacientes con isquemia cerebral no cardioembólica. ¿Sí? En estos casos es preferible el uso de agentes antiagregantes o antiplaquetarios, el que ya mencioné, ¿sí? Más que anticoagulantes. Aquí está indicado los antiagregantes para reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad vascular cerebral isquémica. Se han aprobado 4 agentes antiagregantes o antiplaquetarios por la FDA para la prevención de eventos vasculares isquémicos. Como ya mencioné, el ácido acetil salicílico, la aspirina. También hay combinaciones que se han hecho con el ácido acetil salicílico junto con el dipiridamol. Aquí con el dipiridamol lo único es que muchos pacientes presentan cefalea y esto pues a veces obliga a cambiar el tratamiento. El clopidogrel, la ticlopidina, ¿sí? Son los más comunes. Y pues estos medicamentos antiagregantes han reducido el riesgo de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? De infarto del miocardio o muerte hasta en alrededor de un 20%. ¿Sí? La aspirina mostró una disminución del riesgo de enfermedad vascular cerebral en pacientes con isquemia cerebral hasta en un 15%. La ticlopidina no ha mostrado beneficio comparado con la aspirina, ¿sí? Y tiene mayores efectos secundarios, por lo que ya prácticamente se usa muy poco. El clopidogrel no mostró una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, pues se sigue utilizando. Muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, cardíacos que se utiliza altas dosis después de un infarto también, ¿sí? Entonces sigue teniendo todavía su lugar. Ya mencionamos el ácido acetil salicílico más el dipiridamol son menos tolerados, y principalmente por la cefalea relacionada al dipiridamol más que por la aspirina. Entonces, la monoterapia con el ácido acetil salicílico o aspirina, con una dosis que va desde 50 hasta 325, habitualmente en Estados Unidos se utilizan dosis de 80, hay tabletas de 80 miligramos. Aquí en México habitualmente tenemos las tabletas de 100 miligramos, ¿sí? Y está indicada esta dosis diariamente para el tratamiento inicial después de un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria para la prevención de enfermedad vascular cerebral isquémica. La monoterapia con clopidogrel es una opción razonable para la prevención secundaria en lugar del ácido acetil salicílico, aunque hay pacientes que incluso se pueden asociar los dos medicamentos. Aquí está que la combinación que les mencioné, ¿sí? En general no se recomienda, pero pues bueno, si se llega a utilizar, que no debe ser en forma prolongada. Muchas veces se asocian algunos meses después de un evento y ya después se debe dejar uno u otro de los medicamentos si se considera que hay alto riesgo. Hay que hacer algunas consideraciones. Hay pacientes que aún tomando la aspirina han tenido eventos isquémicos. Sin embargo, pues no hay evidencia que aumentando la dosis de aspirina haya un beneficio adicional, ¿sí? Aunque se consideran algunos agentes alternativos, ¿sí? Sin embargo, pues todavía falta de conocer más estudios y todavía pues no tenemos respuesta a muchas preguntas.
Otro de de las consideraciones que se tiene en la prevención secundaria es la dislipidemia, o sea, el aumento del colesterol y triglicéridos, ¿sí? También en relación a la dislipidemia, pues se ha visto que el tratamiento con estatinas con efectos intensivos en la disminución de lípidos ha mostrado ser efectivo para disminuir el riesgo de enfermedad vascular cerebral isquémica. Por lo tanto, pues hay varias metas, ¿no? Como los niveles del colesterol LDL igual o mayor a 100. Y pues aquí, bueno, aquí no está mencionado, pero el HDL pues es el colesterol bueno, que el plan es que ese colesterol HDL esté elevado, ¿sí? Y bajar estos otros tipos de colesterol que son los que se ha visto que aumentan el riesgo de obstrucción de las arterias. De este tratamiento, las estatinas son las únicas que se les ha visto utilidad, incluso muchas veces se pregunta a algunos médicos por qué estamos tratando a un paciente con estatinas si tiene sus niveles de colesterol bien. Entonces, el motivo de esto es la prevención secundaria de un nuevo infarto cerebral. Incluso se pueden utilizar dosis bajas ya cuando el paciente tiene las cifras adecuadas de colesterol o las cifras meta. Los otros agentes para bajar el colesterol no han mostrado impacto significativo en la prevención secundaria. Por lo tanto, se recomienda el uso de terapia con estatinas como medida de prevención secundaria en todos los pacientes con antecedentes de infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria de origen ateroesclerótico, ¿sí? Y ajustar el objetivo es un LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Esto pues lo van a pidiendo un estudio de un perfil de lípidos, pues les van a mostrar los diferentes tipos de colesterol y sería la meta. En relación a la prevención de mellitus, pues se ha visto que la diabetes se asocia con un incremento de riesgo para el primer evento de 1.5 a 3.7, ¿sí? Alrededor, a nivel de la población de diabéticos, va a ser responsable de alrededor del 8% del primer evento, ¿sí? Por lo tanto, es útil después de un evento isquémico el control adecuado de la diabetes, ¿sí? Para esto, pues, como ustedes saben, pues se debe hacer la medición de la glucosa en ayuno, ¿sí? Con el llamado dextrostis, y se debe de realizar incluso la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿sí? Con la meta que ya mencionamos, ¿verdad? Para tener un control adecuado, o incluso en pacientes que tienen dudas, hay pacientes que son prediabéticos y en estos pacientes se debe hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Igual que en la prevención primaria, se recomienda mantener metas de una hemoglobina glucosilada menor o igual a 7%. Una glucosa en ayuno lo ideal es que se mantenga pues más baja, ¿sí? Y una glucosa postprandial a 90 y 120 minutos. Esto se realiza con la llamada curva de tolerancia a la glucosa menor de 180. Ya se considera que pacientes que tienen arriba de las cifras, habitualmente la mayoría de los laboratorios es 110, y hay un paciente que tiene de 110 a 130, se consideran prediabéticos, y entonces ellos ya deberían de cuidarse como un paciente diabético. Pues bueno, en términos generales es el tema a tratar. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto estoy a su disposición.
Creo que no hay dudas, doctor. Les agradezco su atención y ya dejo de compartir pantalla para que terminen la sesión. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias,